Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Paracaidistas e invasores de casas y terrenos. ¿Cómo evitarlos o recuperar mi propiedad? Los invasores de terrenos, paracaidistas de casas deshabitadas o personas que llegan a ocupar casas sin ser los legítimos propietarios son temas muy complicados de hablar. En este tema se revuelven problemáticas entre las que se encuentran la pobreza, la sobrepoblación, la falta de planeación urbana y los derechos humanos, pero también el derecho de las personas a la propiedad privada, a la seguridad pública y a mantener su patrimonio. Todo el mundo conoce casos de vecinos o comunidades completas que están habitando predios de fraccionamientos que quedaron en obra negra, es decir, no se terminaron de pagar por los legítimos propietarios. Estos ya no quisieron la casa por estar muy lejos, o el fraccionamiento quedó en bancarrota. Incluso podemos tener un vecino que invadió su propiedad hace muchos años, y que hasta ahora está regularizando su terreno. Los líderes de invasiones buscan organizar a más personas sin hogar por redes sociales. Les informan que irán a meterse a un conjunto de casas. Pasaron muchos vecinos en mi domicilio invitándome a una reunión a la cual yo acudí y pues más o menos nos enteramos, ¿no? que quieren invadir un predio. Cuando llegan los problemas, el líder de los invasores se deslinda. Si ellos no se querían salir, bueno, fue algo que se salía de mis manos y que yo no podía hacer nada, pero fue una recuperación administrativa. Yo tengo levantado un acta de... Hasta 1000 predios e inmuebles son invadidos en un año en la Ciudad de México y zona conurbada por gente dedicada exclusivamente a esta actividad ilegal. Cuando llega la prensa o la policía, les dicen a los demás invasores que tienen que apoyar a los líderes o al representante de la invasión. Incluso atacan a la policía y a la prensa. Que cuando el personal va a dialogar con las personas que tienen ocupadas las viviendas, los amenazan con machete en mano y los custodian hasta la salida para que no molesten a los invasores. Destacó que estas personas han vendido las casas hasta en 40,000 pesos. Esto funciona cuando van los actuarios y la fuerza pública para tratar de lanzarlos de las invasiones. Es común observarlos con casas de campaña o en casas de cartón que levantan de la noche a la mañana. Incluso da pena ajena cuando inician una invasión de un terreno, puesto que unas personas llegan y se adueñan, fraccionan y cortan y ponen cal y palos y no sé qué, y al día siguiente llegan otros y les quitan lo que según les pertenece, y los observas peleando. Justino tomó un terreno hace 3 días y ahora otro se lo quiere quitar. Yo llego y allá donde me metí, lo habían corrido a tres compañeros, ya han corrido ahí otro. Y cuando yo llego le digo, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar y aquí me voy a hacer bola. Si viene el dueño del terreno, yo me voy a salir automáticamente. Pero vienen los mismos compañeros de aquí, me están sacando del terreno, pues los mismos compañeros me están sacando. ¿Cómo fue que usted se enteró de que podía venir a...? Yo he estado acudiendo a las juntas de... Infonavit, semillero de invasores. Es de todos conocidos el fraccionamiento o la calle de una colonia, en la cual hay varias casas que nunca se vendieron, o que nadie pagó. Le roban el tinaco, las puertas y las protecciones. Pero al final llegaron unos ocupantes y se metieron y taparon las puertas y ventanas con tablas. Y ya tienen varios años viviendo en ellas, esperando regularizar su propiedad o venderla. En México, solo por dar un ejemplo, Infonavit detecta que tiene alrededor de 350,000 viviendas abandonadas o en estado de peligro de ser invadidas de forma clandestina. Mientras que en México, en cada estado se contabilizan entre 200 a 40,000 asentamientos irregulares que se clasifican en la modalidad de invasión de terreno. Es decir, son personas que llegaron a invadir terrenos y ya tienen más de 5 años habitando en ellos, pero no se les ha regularizado, es decir, siguen robando luz, no cuentan con drenaje o se roban el agua potable. A las empresas que construyen el fraccionamiento, pero que caen en la bancarrota, se les liquida el seguro y no les importa quién invada la propiedad. Sin embargo, estas personas comenzarán a robarse el agua, la luz o devastar la ecología de los alrededores cortando leña, tirando sus desechos orgánicos y basura a sus alrededores, y en algunas ocasiones generando crímenes y robos a los vecinos de los alrededores. El colmo del absurdo es cuando la casa sí se está pagando, pero alguien la invadió. Así que al propietario se le descuenta el cobro del Infonavit, pero debe de pagar la renta y encima de eso, los servicios como el agua potable y la luz. Pues aunque su marido, don Hugo, adquirió una casa a través del Infonavit hace 8 años, nunca la han podido habitar.
Y es que se llevaron una tremenda sorpresa al percatarse de que la casa, que con tanta ilusión adquirieron, estaba habitada por otras personas. La casa está ubicada en Bosques de San Sebastián. Entonces, allá se da mucho eso de que como hay mucha casa deshabitada, llegan gentes de X parte, llegan y las invaden, o sea, se meten así. Y como pues desafortunadamente no hay quien las pelee en ese momento, se quedan, pasan 1, 2, 3, 4, 5, quizás hasta 10 años y ahí siguen. Y así le pasó a esta familia. Por esta razón, don Hugo jamás ha pagado el predial ni el servicio de agua potable, por lo que intuye que la deuda es enorme. Ella me pidió la cantidad de 50,000 pesos, que según para que ella se saliera, que porque ya había ido anteriormente una persona y también igual le daba una cierta cantidad más elevada de los 50. Lo peor es que el Infonavit no le ha dejado de descontar a don Hugo el pago de su casa, así que ahora paga la casa que nunca ha habitado y un departamento donde vive con toda su familia. Modalidades del despojo. Existen distintos tipos de despojo, en casas o terrenos. La primera consiste en mantener una red de personas que busca casas abandonadas, e incluso locales, de personas que fallecieron o abandonan la ciudad para trabajar, tienen pleitos entre familiares y el hogar está intestado, etc. Entonces, de la noche a la mañana, aparece una familia que forzó las cerraduras y se adueña de la casa, es decir, se metió a invadir la propiedad. Luego, pasados unos meses de habitarlas, buscarán la forma de venderlas o traspasarlas muy barato. Estas personas pertenecen a redes políticas y mafias organizadas que simplemente se meten y luego tratan de vender o de rentar. Incluso si llega el propietario del inmueble, le pedirán una fuerte suma de dinero para salirse de su casa. Y muchas veces las personas mejor pagan para evitar los pleitos legales. ¿Usted tiene algún problema? ¿Cuál es el problema? Aquí no puede estar grabando, ¿ok? Quiero nomás que me platique qué es el problema que tiene. Llámale a Marta, ¿por qué no le hablan a la gente, a Marta, pues? Sí. Ey, ¿qué pasó pues con ustedes? Tienen que apoyar aquí. No, pues es que haga de cuenta que tenemos nuestros terrenos aquí y hay personas que vienen vengan para acá, a invadir. La otra modalidad de este tipo de delincuentes es buscar grandes terrenos salitrosos, abandonados o de tipo agrícola, e incluso detrás de fraccionamientos en lugares cerca de zonas comerciales, en zonas naturales protegidas o en tierras las cuales nadie puede vigilar. A este tipo de personas los puedes ubicar porque los invasores siempre son los mismos. Personas con automóviles de modelo reciente que hacen reuniones por las tardes, mientras que estacionan sus coches a la orilla de la carretera por montones. Llegarán unos cuantos de estos ladrones y comenzarán a construir unas 10 chozas de madera y plástico. A continuación comenzarán a reunir a más personas para que asistan y dejarán algunos vigilando en la noche y luego comenzarán a construir en material o en concreto. Cuando tengan más de 6 meses invadiendo, tratarán de vender los terrenos a personas necesitadas, haciendo hincapié en el factor de personas necesitadas, puesto que los que suelen hacer estas cosas son personas que tienen recursos económicos, son diputados, senadores o tienen amistades en diversas esferas del poder. Y les encanta acarrear personas pobres para que vayan y se manifiesten a pelear un derecho. Sin embargo, es común que a cada familia que admiten le pidan la cuota para invadir el terreno. En la Ciudad de México hay por lo menos 50 grupos y asociaciones que lucran con la necesidad de vivienda. Invaden terrenos e inmuebles abandonados, intestados o en litigio. Luego lo ofrecen a sus agremiados a cambio de cuotas. Ella daba 200 pesos semanales hasta que fue desalojada en septiembre del año pasado del inmueble que ilegalmente habitaba en Roma 18 en la Colonia Juárez. Los líderes de invasión piden entre 1,500 a 5,000 pesos por familia. Si llega la policía y los saca a todos, estas personas desaparecen, pero se llevan el dinero que lograron sacarle a los invasores, a los cuales podrían detener para vincularlos a un proceso penal. Estas personas son tan inteligentes, o tan sagaces o tan listas, que buscan terrenos que tienen vacíos legales, por ejemplo propiedades federales o estatales, detrás de universidades públicas, entre las vías del tren, e incluso zonas naturales protegidas, las cuales no son de nadie, y los invasores aprovecharán para fincar o vender, mientras que hacen que las personas digan que son casitas para los pobres. En algunos casos, estas organizaciones civiles extorsionan a los legítimos dueños de terrenos, ofreciéndoles pagarlos en plazos y a un precio muy barato. A veces estas personas ceden porque saben que el proceso legal será muy largo, y más cuando son terrenos invadidos por personas pobres,
Aunque estos asentamientos irregulares tardan entre 10 a 30 años en consolidarse, y durante todo ese tiempo no tienen drenaje y no pagan luz ni agua, porque se roban los servicios. Lo triste de estas colonias es que solo las miran en tiempo de elecciones o para buscar capital electoral. Lo que más llama la atención de este tema es que existan personas que crean que los terrenos invadidos o ocupados se pueden vender o traspasar. Cuando alguien vende invasiones, está vendiendo humo. Lo único que puede ser material de traslación de dominio es un inmueble que se encuentre escriturado en el registro público de la propiedad. Sin embargo, estas redes de estafadores cuentan con una organización impecable. No solo falsifican firmas, sino que cuentan con notarios públicos y contactos en los registros públicos de propiedad. Este sujeto obtiene información a través del registro civil, del registro público, y se percata que una persona mayor de 80 años, sus hijos están en el extranjero, y falsifica, obviamente con notarios que se prestan a esta circunstancia y hacen la escritura de tu casa. Así que si usted no está alerta, su patrimonio se puede perder en unas cuantas horas. Estas mafias tienen tanto poder que son capaces de despojar a personas que habitan en sus propiedades cuando estos saben que la misma se encuentra en un estado irregular, como intestada, sin una sucesión o sin el título de propiedad a nombre del habitante, aunque éste haya vivido en ella toda su vida. Y además las autoridades alertan de la existencia de grupos que, utilizando documentos falsos, y estamos hablando incluso de escrituras falsas, invaden inmuebles en zonas de alta plusvalía y no escogen al azar. Las víctimas son gente sola y de la tercera edad. Lo triste de este caso es que cuando una persona compra un terreno de buena fe y se va un tiempo y regresa a los meses para encontrarse con que el mismo está invadido, incluso con una casa de concreto encima. Esta problemática afecta a la compra y venta de inmuebles en México, puesto que las personas tienen miedo de comprar casas, porque saben que probablemente serán invadidas. Y además las autoridades alertan de la existencia de grupos que, utilizando documentos falsos, y estamos hablando incluso de escrituras falsas, invaden inmuebles en zonas de alta plusvalía y no escogen al azar. Las víctimas son gente sola y de la tercera edad. Pero analicemos este tipo de delito de despojo o de invasión por partes. 1. En México, el delito de despojo se tipifica de la siguiente forma: artículo 395 del Código Penal Federal y sus similares en cada estado. Al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca, le será aplicada la pena de 3 meses a 5 años de prisión. Si se trata de delincuencia organizada, es decir, invasores que invitan a más personas a habitar el terreno o la casa, la pena será de 6 años. Muchos conocemos el caso de la persona que estaba organizando una invasión y cobraba a las personas por entrar a invadir o fraccionar, pero que finalmente se le investigó y ya tiene 3 años en la penitenciaría. Este delito podría enfrentarse en libertad al cambiar la medida cautelar o enfrentar una suspensión del proceso a prueba, siempre que se repare el daño a todas las partes afectadas. Sin embargo, también existen ocupantes de casas que realizaron la invasión y simplemente se los llevan a la cárcel, y ya tienen 2 años guardados, solamente por habitar una casa, e incluso algunas personas que rentan la casa, aun cuando no saben que era una invasión. 2. Es falso que se pueda adquirir un terreno o inmueble por medio de la usucapión o prescripción positiva, puesto que para que esto ocurra, deben pasar 10 años cuando se hace de forma irregular, y aún así se debe de notificar a los posibles propietarios. Si apareciera uno de ellos o varios, la persona debe de liquidar la parte alícuota que le corresponda. Además, si aparece un tercero interesado, por ejemplo un heredero, aun cuando exista una compraventa irregular, se deberá de liquidar a su entera satisfacción el derecho que tiene sobre el bien inmueble, aun cuando se haya celebrado una compraventa. En estos casos es cuando se ejecuta una acción civil de tipo reivindicatoria. 3. La única manera de tener la seguridad de su patrimonio es seguir los pasos que requiere el registro público de la propiedad para asegurar que su vivienda está libre de gravámenes y que existe una escritura pública a su nombre. Siempre debe de tener a su nombre todos los bienes inmuebles. Dejaré en la descripción un video al respecto de lo que debe de revisar si desea comprar una casa o un terreno. Es importante tener sus propiedades a su nombre para que pueda ejecutar él
4. Proceso de desalojo. Para desalojar o sacar de un predio invadido o de una casa a los ocupantes, se debe de realizar una denuncia o querella por despojo. En esto se pedirán documentales públicas, tales como su título de propiedad. En caso de que usted no sea el propietario, pero se esté afectando el interés público, existen formas de hacer que intervenga la Fiscalía. A. Cuando están afectando la seguridad o integridad física de los vecinos. Es decir, cuando roban y almacenan lo robado o las personas utilizan la casa de guarida o para trasnochar y consumir drogas. B. Cuando dañan la ecología, quemando basura, dañando o talando el bosque, arrojando desechos humanos y basura a las calles. En ese momento, la Fiscalía debe de intervenir con la respectiva querella de los vecinos, puesto que según la Suprema Corte, solo se necesita la denuncia o querella y la existencia del sujeto activo. C. Cuando existe un peligro para la integridad de los invasores, por ejemplo, que invadan terrenos con deslaves, lugares con alta contaminación o viviendas que puedan sufrir derrumbes, o que construyan en zonas de inundación, más cuando estas personas son víctimas de coyotes que los utilizan para ganar dinero. Un punto importante en este rubro es que usted debe de cuidar su bien inmueble, si es que lo está rentando, puesto que si existe un grupo delincuencial en su casa, se le puede aplicar la extinción del dominio y su casa pasará a manos del gobierno. Otro punto importante es que la denuncia por despojo tiene la ventaja de cortar el tiempo de la propiedad pacífica del ocupante. Es decir, desde el momento de la denuncia, se acaban los años que tenga la persona habitando. Esto le ayudará a realizar procesos más especializados, por ejemplo mediante la acción de reivindicación. Cuando sale la sentencia de estos procesos civiles, se acude con un actuario y con la fuerza pública para sacar los inmuebles de la propiedad o demoler las construcciones sobre los terrenos, auxiliados de la fuerza pública. En este rubro, la acción reivindicatoria o la acción plenaria de posesión son muy efectivas, puesto que usted puede sacar personas que tengan hasta 10 o 20 años habitando un predio, siempre y cuando usted demuestre su propiedad. Hay que hacer notar que tiene que realizar el proceso legal lo más rápido posible, puesto que mientras más tiempo pase es más difícil quitarle la posesión a los invasores. Pues nos despertamos con la sorpresa de que estaba la policía ministerial aquí repartiendo ya los documentos del desalojo. Pues no dieron explicación, nada más dijeron que venían de parte del Ministerio Público. A muchos nos dijeron que nos iban a vender. Uno se mata en su trabajo, pues a veces hasta día y noche. Yo tengo que doblar turno para acumular puntos, para que si va a ser por medio de Infonavit que comprar, pues queremos saber qué va a proceder, si nos van a apoyar, si nos van a reubicar. La sentencia por el delito de despojo y la sentencia por acción reivindicatoria o la acción plenaria de posesión son lentas. La Fiscalía girará oficio de investigación, notificará el desalojo y efectuará el lanzamiento por medio de la fuerza pública, actuando contra las personas que habitan el lugar, a los que hayan fincado en terrenos para invadirlos o incitaron a terceros para invadir el predio. Una vez desalojados, siga los siguientes consejos para evitar que invadan su propiedad. 1. Cierre con cerca y barda perimetral su casa o propiedad. Mantenga sus terrenos y casas con puertas, candados, alambrado y seguridad, de forma que no pueda entrar nadie. Esto porque el delito de despojo requiere que la propiedad tenga que ser allanada con ruptura de cerraduras o corte de cercos. De otra forma, no existe el tipo penal. 2. No mantenga su casa o terreno en estado de abandono. Existen personas, incluso vecinos envidiosos, que pueden mandarle a robar. Luego desfalcarán la casa, le quitarán los accesorios como las protecciones y las puertas, y finalmente llegará otra persona a invadirla. E incluso los vecinos pueden hacer un accesorio a su casa y quedarse con ella. Muchas personas, cuando no pueden vivir en las casas por trabajar en otras ciudades, lo que hacen es rentarlas. Sin embargo, tiene que tener mucho cuidado con hacer un contrato de compraventa o un contrato de arrendamiento, y con personas que puedan ser localizadas y que no se vayan a robar hasta el lavadero. Nunca le vaya a rentar o prestar la casa a un familiar, porque luego no lo va a poder sacar nunca de la casa. 3. No deje trámites sucesorios a medias, es decir, prepare su testamento en caso de fallecer, o si su casa se la vendieron de buena fe, pero no realizó el traslado de dominio,
debe de hacerlo urgentemente, puesto que existen mafias que buscan inmuebles en situaciones irregulares para quedarse con ellas o para extorsionarlo. O en caso de que usted fallezca, va a dejar a sus hijos o familia en estado de indefensión. Y muchas veces este tipo de problemas genera rupturas en la familia. 4. Declare claramente en su terreno o en su hogar la inscripción de propiedad privada. Instale en su finca o casa abandonada rejas, bardas, protecciones y cercado perimetral, de manera que no sea fácil que alguien entre a la propiedad a invadir. De preferencia tenga a un perro y que un vecino le administre agua y comida, o páguele al vecino de enfrente o de enseguida, para que le cuide la casa y le reporte cualquier situación irregular. Mantenga una relación de amistad y camaradería con estas personas. Lléveles comida o salúdelas constantemente, puesto que este tipo de personas, es decir, los vecinos, son los que generan más problemas con las casas. Finalmente, si observa que existe un invasor en su casa o predio, no intente hablar o razonar con ellos. Simplemente inicie el proceso penal de lanzamiento por despojo, o en su caso el juicio reivindicatorio. Esas personas en su generalidad son muy peligrosas y si se mantiene la legítima propiedad, no vale la pena hablar con ellas. Muchas gracias por escucharme y ya sabe, estamos en contacto. Hasta pronto.